Oculto en lo profundo bajo las olas del Pacífico Occidental se encuentra la Fosa de las Marianas. Es el lugar más profundo de la Tierra, a 7 millas bajo la superficie del Océano Pacífico. El Challenger Deep se encuentra a casi 11 kilómetros bajo la superficie del Océano Pacífico. Si dejaras caer el monte Everest dentro, todavía quedaría más de 1,5 kilómetros de agua por encima de la cima. Durante la mayor parte de la historia conocida, asumimos que ahí abajo no vivía nada, sin luz. Temperaturas cercanas al punto de congelación, una presión que supera más de 1000 veces la que tu cuerpo siente en este momento, fuerza suficiente para aplastar el casco de un submarino como si fuera una lata de refresco. Entonces, entre 2020 y 2021, China envió un sumergible llamado Fenduce al fondo. 13 inmersiones. Brazos robóticos rasparon sedimento del suelo oceánico y lo llevaron a laboratorios en la superficie, en la Academia China de Ciencias. Los científicos esperaban encontrar bacterias muertas, quizá restos fósiles. Lo que obtuvieron fue un inventario biológico que no debería existir, más de 7000 especies microbianas. El 90% de Vitascendendacientacile, ellas completamente desconocidas para la ciencia. No solo sobreviviendo en el punto más profundo del planeta, sino prosperando. Y aquí viene la parte que cambia la conversación por completo. Algunos de estos organismos pueden reparar su propio ADN en el instante en que se daña. No envejecen como nosotros. No se deterioran bajo condiciones que matarían a cualquier ser vivo que hayamos estudiado en la superficie. Las farmacéuticas lo notaron. Los militares lo notaron. Los gobiernos lo notaron. Y ahora, en silencio, ha comenzado una carrera, no para explorar la fosa, sino para adueñarse de lo que hay dentro de ella. Si alguna vez te preguntaste qué está pasando realmente en el fondo del océano y por qué casi nadie habla de ello, quédate hasta el final. Lo que estás a punto de escuchar no termina donde crees. Seamos precisos sobre lo que significa imposible allá abajo. En el fondo del Challenger Deep, la presión alcanza aproximadamente 1086 atmósferas. A esa fuerza, los enlaces moleculares del ADN deberían romperse. Las proteínas deberían desnaturalizarse. Las membranas celulares deberían colapsar. Cada modelo que hemos construido sobre cómo funciona la biología en condiciones extremas dice lo mismo. Nada complejo debería funcionar a esas profundidades. Y sin embargo, las muestras de sedimento de las misiones del Fendouse contaron una historia diferente. Los microbios recuperados no solo estaban vivos, estaban metabólicamente activos. Consumían sustancias químicas tóxicas, descomponían compuestos orgánicos a través de vías que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Sus enzimas operaban bajo presiones que dejarían inservibles a las proteínas más avanzadas que hemos creado en laboratorio. Algunos ejecutaban ciclos de fermentación y procesamiento de carbono que los investigadores nunca habían observado en ningún organismo, en ningún lugar. Un detalle sobresalió por encima de todo lo demás. Estos organismos poseían mecanismos de reparación de ADN tan rápidos y tan precisos que el daño genético se corregía casi al instante. En la superficie, nuestras células acumulan errores de AADN a lo largo de toda una vida. Esa acumulación es lo que llamamos envejecimiento. En el fondo de la fosa, ese proceso parece estar funcionalmente neutralizado. No ralentizado, neutralizado. Ese hallazgo por sí solo sacudió la biología molecular. Pero para entender por qué importa más allá del laboratorio, hay que entender qué más hay en ese suelo oceánico, justo al lado de los microbios. El fondo de la fosa de las Marianas no es solo una frontera biológica, es una bóveda geológica. Esparcidos por el suelo marino, hay objetos que parecen papas sucias. Se llaman nódulos polimetálicos, formaciones minerales densas, ricas en cobalto, níquel, cobre y manganeso. Son exactamente los metales que alimentan las baterías de los vehículos eléctricos.
los teléfonos inteligentes, las computadoras portátiles y la infraestructura de energía renovable que el mundo se apresura a construir. En tierra, estos metales se están agotando. Las minas son cada vez más profundas, más caras, más políticamente inestables. La República Democrática del Congo controla aproximadamente el 70% del suministro mundial de cobalto y las condiciones de extracción allí han generado críticas internacionales sostenidas durante años. Mientras tanto, solo la zona Clarion-Clipperton, una vasta extensión del fondo del Pacífico, contiene un estimado de 21.900 millones de toneladas métricas de estos nódulos. En algunos casos, las reservas de estos metales en aguas profundas superan todas las reservas terrestres conocidas. Billones de dólares en materias primas, reposando en el fango, esperando a ser recolectadas. Y nadie es dueño de ellas. Todavía, hay un detalle que vuelve las cuentas aún más inquietantes. Estos nódulos crecen a un ritmo de 1 a 10 milímetros por millón de años. Eso significa que son, a todos los efectos prácticos, no renovables en cualquier escala de tiempo humana. Una vez que los raspes del fondo marino desaparecen, no por una generación, no por un siglo, desaparecen en una escala temporal que hace que los combustibles fósiles parezcan un cultivo de fin de semana. Luego está la sustancia enterrada junto a los nódulos, hidrato de metano, a veces llamado hielo de fuego. Parece lodo congelado, pero si lo llevas a la superficie, arde. Los depósitos globales de hidrato de metano contienen entre 1.000 y 5.000 gigatoneladas de carbono, según las estimaciones. Para ponerlo en contexto, eso es más potencial energético que todas las reservas conocidas de carbón, petróleo y gas natural combinadas. Pero este tesoro viene con una mecha. El metano es aproximadamente 80 veces más potente como gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono en una ventana de 20 años. Si se perturban estos depósitos de forma incorrecta, mediante perforación en aguas profundas, operaciones mineras submarinas o inestabilidad geológica provocada por extracciones cercanas, se corre el riesgo de liberar enormes columnas de metano directamente al océano y a la atmósfera. Algunos investigadores han descrito este escenario sin rodeos: una bomba climática enterrada justo debajo del sedimento. Y aún así, la maquinaria para extraer estos recursos ya se está diseñando. Enormes cosechadoras robóticas, básicamente bulldozers submarinos, están siendo diseñadas para arrastrarse por el fondo oceánico, aspirando nódulos del fango y bombeándolos a barcos en la superficie a través de conductos que se extienden kilómetros hacia arriba a través de la columna de agua. Las consecuencias ambientales de arrastrar equipo industrial por un bioma que apenas hemos catalogado son en gran medida desconocidas. Las nubes de sedimento de una sola operación minera podrían extenderse a lo largo de cientos de kilómetros cuadrados, asfixiando organismos que tardaron millones de años en establecerse. Las naciones ya no debaten si se debe minar el fondo del mar. Debaten quién llega primero. Ahora es donde la historia se vuelve más extraña que una guerra por recursos. Durante décadas, la biología ha operado sobre una suposición central. Toda la vida en la Tierra comparte un ancestro común, un solo árbol de la vida, un solo código genético, ADN construido con las mismas 4 bases nucleotídicas, sin excepción. La fosa desafía esa suposición. Algunas de las especies microbianas recuperadas del Challenger Deep operan con vías metabólicas tan diferentes de cualquier cosa documentada en la superficie que los investigadores han planteado en voz baja una pregunta que la mayoría de los libros de texto no abordan. ¿Y si existe un segundo génesis de vida allá abajo? No vida que divergió de un ancestro común hace miles de millones de años, sino vida que surgió de forma independiente, usando una química diferente, una arquitectura molecular diferente, posiblemente utilizando arsénico o silicio en lugar de carbono, u operando sin ADN tal como lo entendemos.
Algunas de las estructuras gelatinosas capturadas por rovers de aguas profundas no han sido clasificadas de forma concluyente. Puede que no sean animales, puede que no sean colonias de organismos conocidos, puede que representen algo completamente distinto, un linaje evolutivo que nunca abandonó las profundidades, que nunca necesitó la luz del sol, que nunca interactuó con la biosfera que conocemos, una rama entera de la biología, nadando bajo nuestros pies durante miles de millones de años que nunca pensamos en buscar. Si eso suena a ciencia ficción, considera lo siguiente. La NASA está observando estos hallazgos con tanta atención como cualquier ejército. Y por una razón muy específica. La luna Europa de Júpiter y la luna Encélado de Saturno tienen algo en común con la fosa de las Marianas. Bajo kilómetros de hielo, cada luna alberga un vasto océano oscuro, sin luz solar, presión extrema, calor químico proveniente de actividad hidrotermal, oscuridad total. Cualquier forma de vida que sobreviva en esos océanos tendría que soportar exactamente las mismas condiciones que los organismos en el fondo del Challenger Deep. No es una metáfora. Los paralelismos son directos y físicos. Los robots que actualmente se están probando en el Pacífico, los planeadores autónomos, los rovers resistentes a la presión, los sistemas de mapeo impulsados por inteligencia artificial, no son solo herramientas para la investigación oceánica. Son prototipos de las máquinas que algún día podrían navegar por los mares enterrados de Europa. Cada inmersión al fondo de la fosa es, en la práctica, un ensayo general para la búsqueda de vida extraterrestre. Los sensores que se están calibrando para detectar firmas microbianas en sedimentos hadales son los mismos sensores que necesitarían identificar actividad biológica bajo una capa de hielo alienígena. La fosa no es solo el lugar más profundo de la Tierra, es el análogo más cercano que tenemos a un mundo extraterrestre. Y los organismos que viven ahí pueden ser la mejor guía que tenemos para saber qué buscar y cómo reconocerlo cuando finalmente lleguemos a esas lunas. Entonces, ¿quién controla la investigación? ¿Quién controla el acceso? Ahí es donde la política se pone tensa. Durante décadas, Estados Unidos adoptó un enfoque que priorizaba la conservación. La fosa de las Marianas fue designada Monumento Nacional. Los datos de las expediciones se compartían abiertamente. Barcos como el Oceanos Explorer publicaban mapas, datos biológicos y material audiovisual de las inmersiones para toda la comunidad científica. La transparencia era el principio operativo. China ha tomado un camino fundamentalmente distinto. Las misiones del Fenduce no fueron solo científicas, fueron estratégicas. Las secuencias genéticas de esas 7.000 especies microbianas, publicadas en bases de datos globales, sí. Pero las muestras originales, los cultivos vivos, la investigación enzimática, el trabajo para replicar proteínas estables bajo presión extrema, eso se queda en Pekín. En la Academia China de Ciencias, equipos de trabajo ya están adaptando estas enzimas para aplicaciones farmacéuticas e industriales. Los datos son públicos. La ventaja no lo es. Y no se detiene en la biología. Informes indican que China está desarrollando una estación permanente en aguas profundas, no una plataforma de investigación temporal, un puesto tripulado diseñado para estadías de semanas a profundidades extremas, capaz de sostener tanto investigación científica como operaciones mineras. Los componentes supuestamente ya están en desarrollo, y los humanos no serán los únicos trabajando allá abajo. Enjambres de planeadores robóticos, impulsados por inteligencia artificial, están siendo diseñados para mapear el fondo marino de forma autónoma, comunicarse entre sí en tiempo real y localizar objetivos biológicos y minerales con una precisión que ninguna expedición tripulada podría igualar. Estas no son herramientas de investigación en el sentido tradicional, son infraestructura para una ocupación a largo plazo. El marco legal que rodea todo esto sigue siendo frágil.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 establece que los recursos del fondo marino en aguas internacionales pertenecen a toda la humanidad, el patrimonio común de la humanidad. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos supervisa las licencias de exploración, pero hasta la fecha, ninguna operación comercial de minería en aguas profundas ha sido autorizada, solo permisos exploratorios. El Tratado de Alta Mar, que refuerza las protecciones ambientales para aguas internacionales, entró en vigor hace poco. Si resistirá la presión económica de billones de dólares en minerales del fondo marino y las ambiciones estratégicas de las naciones que compiten por reclamarlos, sigue siendo una pregunta abierta. La infraestructura se está construyendo. ¿Las barreras legales? No. Volvamos a la biología, porque las implicaciones son enormes cuando las sigues hasta su conclusión lógica. Las enzimas de reparación de ADN encontradas en microbios de la zona Hadal no solo reparan daño, lo reparan bajo condiciones que destruirían cualquier enzima conocida en el cuerpo humano. Si esas enzimas, o versiones sintéticas de ellas, pueden adaptarse para células humanas, las aplicaciones reescriben el futuro de la medicina. Empecemos por el cáncer. La mayoría de los cánceres comienzan con mutaciones acumuladas de ADN que los sistemas de reparación del cuerpo no lograron detectar. Una enzima capaz de corregir errores genéticos de forma instantánea y precisa podría, en teoría, prevenir la mayoría de los cánceres antes de que se forme una sola célula tumoral. No tratamiento. Prevención. A nivel molecular. La diferencia entre combatir una enfermedad y borrar las condiciones que la crean. Luego, pensemos en el envejecimiento en sí mismo. La falla progresiva de la reparación del ADN es uno de los mecanismos centrales que impulsan la senescencia celular, el proceso por el cual las células dejan de dividirse y comienzan a deteriorarse. Si esa falla puede revertirse, o al menos retrasarse significativamente, mediante la introducción de proteínas de reparación modeladas a partir de la biología de la zona Hadal, la extensión de la vida humana saludable deja de ser una pregunta filosófica y se convierte en un problema de ingeniería a corto plazo. Las empresas biotecnológicas y farmacéuticas ya se están posicionando para esto. La carrera por patentar enzimas estables bajo presión extrema ha comenzado en silencio, en solicitudes de patentes y acuerdos de licencias que rara vez llegan a los titulares. Y quien posea esas patentes no controla solo un producto, sino una plataforma, una que podría sustentar terapias antienvejecimiento, medicina genética, biotecnología agrícola y manufactura industrial durante décadas. Pero las aplicaciones van mucho más allá de la medicina. El pez caracol Hadal, uno de los pocos vertebrados jamás observados a profundidades extremas en la fosa, sobrevive sin vejiga natatoria. Su cuerpo se sostiene gracias a moléculas especializadas llamadas óxido de trimetilamina, o TMAO, que estabilizan las proteínas e impiden el colapso celular bajo presión aplastante. Los ingenieros están estudiando estas estructuras moleculares para diseñar materiales destinados a submarinos de aguas profundas, cascos de naves espaciales y drones de gran altitud. Materiales flexibles, autorreforzantes y casi imposibles de aplastar. Materiales que no solo resisten la fuerza, sino que se adaptan a ella, como lo hace el tejido vivo. Las criaturas de la fosa no son curiosidades, son planos de diseño, y la nación que descifre esos planos primero obtendrá una ventaja que se extiende desde la farmacia hasta el campo de batalla y la plataforma de lanzamiento. A esto se reduce todo. La fosa de las Marianas contiene 3 cosas que definirán el próximo siglo de la civilización humana: mecanismos biológicos que podrían terminar con el envejecimiento y prevenir el cáncer, recursos minerales valorados en billones que la economía global necesita desesperadamente, y el mejor modelo que tenemos para encontrar vida, más allá de la Tierra. En este momento,
El acceso a los tres está siendo disputado, no en debates públicos, no en revistas científicas revisadas por pares, en presupuestos militares clasificados, en solicitudes de patentes corporativas y en proyectos de infraestructura submarina que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existen. La ley de 1982 dice que estos recursos pertenecen a todos. La realidad geopolítica dice que pertenecerán a quien llegue primero con la tecnología más avanzada y la voluntad política para usarla. Y el riesgo ambiental, el metano, la destrucción de ecosistemas, la perturbación irreversible de un bioma que apenas entendemos, pende sobre toda la empresa como un peso que nadie quiere calcular. Estamos parados al borde del lugar más profundo de la Tierra, y las decisiones que se están tomando ahora mismo, en su mayoría fuera de la vista, determinarán si lo que encontremos ahí nos salva o acelera la próxima crisis.